Ahora bien, presentamos el plan de análisis de la investigación, que está conformada en un momento inicial por la observación de los estadísticos descriptivos de las series estudiadas. Aquí nuestro foco de interés se centró en determinar la normalidad de las series. Luego se prosiguió el análisis de estacionalidad para retirar el componente tendencial de las series. Seguido, se aplicó una transformación logarítmica a las series para obtener estadísticos de tendencia central más controlados y menos volátiles. Asimismo, se llevó a cabo el análisis de estacionalidad mediante el test de Dickey-Filler aumentado. Además de ello, se aplicó el test de causalidad de Granger para determinar causalidades entre las variables del modelo. Con lo anterior mencionado, ya estamos listos para estimar el modelo propuesto. Luego se aplican las pruebas respectivas para evitar la violación de los supuestos de regresión. Estos son heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad, junto con el de normalidad y los test de estabilidad tanto de Kusum como de Ramsey. Bueno, esa es una breve descripción del plan de análisis del coeficiente de asimetría que representa la asimetría de la distribución respecto a su media o parte central, kurtosis que permite establecer el grado de simetría o asimetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria. El Harke-Vera es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si una muestra de datos tiene la simetría y la kurtosis de una distribución normal. Luego tenemos la matriz de covarianzas, es una matriz cuadrada que contiene las varianzas y covarianzas asociadas con diferentes variables. La matriz de correlación que muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de variables. La desestacionalización que se produce en esta estacionalidad de una serie se consideran factores exógenos de naturaleza no económica que influyen en la variable que se estudia. Por tal, se opta por utilizar el método Celsus X12 para ajustar las series de la presente investigación. La transformación logarítmica que reduce la desviación estándar de las series con el objetivo de estabilizar una serie de ser estimada. La estacionalidad propiamente dicha tiene que presentar una media estacionaria, una varianza estacionaria y una autocovarianza estacionaria. Todas ellas constantes a través del tiempo. El test de Dickey-Filler aumentado posee tres modelos auxiliares, sin constante y sin tendencia, con constante y tendencia. Y sus hipótesis de prueba son la hipótesis nula, la serie presenta raíz unitaria, es decir, no es integrada de orden cero, y la hipótesis alterna es que la serie no presenta raíz unitaria, es decir, es integrada de orden cero. La causalidad de Granger, que es una prueba que se emplea para determinar si una serie temporal puede causar a la otra. En este caso podría ser tanto unidireccional como bidireccional. Y su hipótesis de prueba es la hipótesis nula que X no causa en sentido Granger a Y, y la hipótesis alterna que X causa en sentido Granger a Y. Ahora podemos ver el modelo econométrico. Como se mencionó, es un modelo autorregresivo de rezago distribuido. La parte AR está representada por el rezago del periodo I de la variable explicada, mientras que el rezago distribuido está representado por los rezagos de las variables explicativas. En este caso podemos ver al PBI, los ingresos tributarios, el gasto público y la deuda pública junto con un término de error. Los estadísticos descriptivos de las series en nivel. Como se puede observar en un primer momento, las desviaciones estándar son muy altas y volátiles para todas las series. Además de ello, podemos ver que todas las series poseen una distribución normal con excepción del gasto público. Luego de ello tenemos la matriz de correlación. En este caso podemos observar que la relación del PBI con sus variables del ingreso tributario, el gasto público y la deuda pública poseen una asociación positiva muy fuerte. Tanto es el caso que el gasto público es el que más influye en el PBI con 0.82, ya que su parámetro está más cerca de la unidad. Entonces ahora presentamos los resultados en el apartado del test de Dickey-Filler aumentado. En un primer momento vamos a analizar el logaritmo del PBI. Bajo el seguimiento teórico del profesor Bujarati, tomamos el modelo auxiliar con constante y con tendencia para la serie nivel. Con el criterio de información de Schwartz, obtuvimos un tau estadístico de 0.02. Por tanto, al 5% de significancia, podemos concluir que el logaritmo del PBI es una serie integrada de orden cero. Luego de ello, pasamos a analizar el logaritmo del ingreso tributario en el nivel. Bajo el criterio teórico de Gujarati, se establecieron los pasos previos de los modelos auxiliares, que son el constante con tendencia, y luego simplemente con constante. Y finalmente concluimos para el nivel que con el modelo auxiliar sin constante y sin tendencia, la probabilidad del tau estadístico es de 0.9589, lo que es mayor al 5% de significancia, con lo cual se puede inferir que el logaritmo de los ingresos tributarios es integrada de orden 1.
A continuación, se pasa a realizar el test de equilibrio aumentado para las primeras diferencias del logaritmo del ingreso tributario, en el cual podemos observar que su tau estadístico es de 0.000, que es menor al 5% de significancia. Por ende, podemos concluir que las primeras diferencias del logaritmo del ingreso tributario es un proceso integrado de orden 0. Asimismo, tenemos la deuda pública, en el cuyo caso repite el resultado del logaritmo del ingreso tributario. Con el modelo auxiliar sin constante sin tendencia, obtenemos un tau estadístico de 0.999. Por ello, al 5% de significancia, concluimos que el logaritmo de la deuda pública es un proceso integrado de orden 1, por lo cual se procede a aplicar el test para las primeras diferencias del logaritmo en la deuda pública. Aquí obtenemos un tau estadístico de 0.0014, por ende concluimos que las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública es un proceso integrado de orden 0. Finalmente, el logaritmo del gasto público, bajo el modelo auxiliar de con constante y con tendencia, obtenemos un tau estadístico de 0.0166. Esto, al 5% de significancia, podemos concluir que el logaritmo del gasto público es un proceso integrado de orden 0. Pasamos ahora al test de causalidad de Granger. Aquí podemos observar que las relaciones de las variables, tanto explicativas como con la explicada, para determinar si éstas se causan en el sentido Granger. En un primer momento tenemos al logaritmo del gasto público, si causa lo Granger al logaritmo del PBI, puesto que la probabilidad de su F estadístico es menor al 5% de significancia, con el rezago número 1, bajo el criterio de información de Schwartz. Luego de ello tenemos que el logaritmo del PBI causa también en el sentido Granger al gasto público, puesto que la probabilidad de su F estadístico es menor al 5% de significancia, con orden de rezago 4 y criterio de información de Schwartz, con lo cual se puede concluir que esta relación es bidireccional, tanto para el gasto público y el PBI. Luego de ello tenemos las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública causan en el sentido Granger al logaritmo del PBI, puesto que la probabilidad de su F estadístico es menor al 5% de significancia. Sin embargo, la relación inversa no se cumple, puesto que el logaritmo del PBI no causa en el sentido de Granger a las primeras diferencias del logaritmo de la deuda pública, porque la probabilidad de su F estadístico es mayor al 5% de significancia. Por tanto, aquí solo existe una relación unidireccional. Finalmente tenemos a las primeras diferencias del logaritmo de los ingresos tributarios que sí causan a lo Granger al logaritmo del PBI, así como que el logaritmo del PBI causa a lo Granger a las primeras diferencias del logaritmo del ingreso tributario, puesto que la probabilidad de sus F estadísticos es menor al 5% de significancia, bajo el criterio de información de Schwartz. Pasamos ahora a explicar los resultados de la estimación corregida al corto plazo. Se puede observar en el corto plazo que los parámetros estimados para todas las variables del modelo son significativas al 5%. Sin embargo, la primera diferencia rezagada en 2 periodos del ingreso tributario se encuentra significancia al 10%. Podemos ver que la relación con que muestra la mayor intensidad en el comportamiento del PBI es el PBI real rezagado, un periodo, ya que la elasticidad que posee este parámetro es de 0.6%, mientras que el logaritmo del gasto público y la primera diferencia de los ingresos tributarios muestran elasticidades de 0.2% y 0.1% respectivamente. Por otro lado, podemos observar que la primera diferencia del logaritmo del ingreso tributario rezagado en un periodo posee elasticidad negativa de menos 0.19%. Además, la primera diferencia del logaritmo de los ingresos tributarios rezagados en 2 periodos tiene una relación positiva, con una elasticidad de 0.04%. En adición, la primera diferencia del logaritmo de la deuda pública muestra una relación negativa, con una elasticidad de menos 0.22%. Esto nos indica la relevancia económica de una adecuada política fiscal con respecto a la aplicación del gasto público y el nivel de deuda que mantiene nuestro país. Finalmente, se observaron quiebres atípicos que fueron trasladados al modelo en forma de variables dummy. Esas representan los periodos del primer y segundo trimestre del 2020, así como el cuarto trimestre del 2019. Estos escenarios favorables deben su razón de existencia principalmente a los conflictos políticos y la inestabilidad de las instituciones en el 2019, así como el inicio de la pandemia del COVID-19 en los periodos del 2020 Q1 y 2020 Q2, puesto que el PBI peruano evidenció elasticidades negativas de menos 0.26%, menos 0.05% y menos 0.01%.
Por otro lado, es importante señalar que el PBI rezagado posee un impacto positivo en la economía, ya que al incrementarse este en un 1%, el PBI contemporáneo aumenta en 2,59%. Esto se puede explicar de alguna manera por las expectativas que poseen los agentes económicos respecto a periodos futuros en la economía. Por otro lado, en el apartado del gasto público, este posee un efecto positivo en la economía, ya que por cada 1% que incrementa el gasto, el PBI aumenta en 0,20%. Sin embargo, la deuda pública posee un efecto negativo mayor al efecto del gasto público. Es decir, por cada 1% que incrementa la deuda pública, el PBI se contrae en menos 0,22%. De esta forma queda evidenciado que si no se toman políticas responsables y sostenibles en las finanzas públicas, estas podrían perjudicar a la economía. Finalmente, es importante mencionar el comportamiento de los ingresos tributarios, ya que la variable contemporánea tiene un efecto positivo en la economía, de tal forma que cada 1% de incremento en los ingresos tributarios, el PBI incrementa en 0,097%. Sin embargo, los ingresos tributarios rezagados tienen un efecto negativo en la economía, ya que por cada 1% que se incrementan los ingresos tributarios, el PBI se contrae en menos 0,19%, siendo el efecto negativo mucho mayor. Esto se debe a que la presión fiscal y los impuestos contraen al consumo privado en la economía. Aquí presentamos la comprobación de los supuestos del modelo, tanto para la prueba de heteroscedasticidad, prueba de autocorrelación, la prueba de normalidad, la de multicondicionalidad y la prueba de especificación. En todas ellas, el modelo cumple satisfactoriamente con todos los supuestos. Además de ello, posee una estabilidad observada mediante el gráfico de Q-sum. Ahora pasamos a la discusión. Comenzaremos con la discusión según las hipótesis. Respecto a la hipótesis general, podemos rechazar la hipótesis nula y de esta forma afirmamos que existió un impacto significativo del gasto público en el crecimiento económico del Perú para el periodo de estudio del presente trabajo. Luego de ello tenemos nuestra hipótesis específica número 1, en el cual rechazamos la hipótesis nula y de esta manera afirmamos que existió un efecto positivo del gasto público en el PBI real del Perú durante el periodo de estudio. Seguidamente tenemos la hipótesis específica número 2. Aquí rechazamos la hipótesis nula y podemos concluir que existió un efecto positivo de los ingresos tributarios en el PBI real del Perú durante el periodo de estudio. Finalmente, para nuestra hipótesis específica número 3, se rechaza la hipótesis nula y de esta forma afirmamos que no existió un efecto positivo de la deuda pública en el PBI real del Perú durante el periodo de estudio. Ahora nos centraremos en la discusión según los antecedentes. Respecto a las similitudes, tenemos la investigación de Sharma 2019, cuyos resultados reafirman que existe un impacto positivo por parte del gasto público al crecimiento económico. Sin embargo, no se obtuvieron los efectos de los rezagos de las variables independientes, ya que usaron una estimación de regresión múltiple. En el caso del presente trabajo es un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos. Además de ello, tenemos a Robinson, Elwake y Uwake del 2014, que afirman también que existió un efecto positivo del gasto público en el crecimiento económico. Asimismo, tanto Chandran Rao y Anwar del 2010 y Taiwo, Sevic y Bekun del 2020, que afirman que el gasto público tuvo un efecto positivo en el crecimiento económico. En cuanto a las diferencias que presenta la presente investigación, tenemos a Mott al-Tamimi del 2020, en el cual los resultados no concuerdan, puesto que sus estimaciones para el modelo salieron no significativas en el tema de la economía jordania. Sin embargo, como hemos visto en el presente trabajo, para el contexto de Perú, estas variables son muy significativas con respecto al PBI. Bueno, luego ahora presentamos la discusión con respecto al marco teórico. Los resultados obtenidos en la investigación resultaron significativos, tanto para el gasto público, ingresos tributarios y para la deuda pública. Por ende, se afirma que los resultados concuerdan con el marco teórico. Asimismo, se encontraron puntos de coincidencia con el enfoque de la teoría del crecimiento económico keynesiano en relación con el impacto directo que genera el gasto público sobre el PBI real de corto plazo. Por otro lado, se evidencia que los ingresos tributarios en nivel tienen un impacto positivo en el PBI, lo cual concuerda con la teoría keynesiana. Sin embargo, los ingresos tributarios con un rezago poseen un impacto negativo en el PBI. Por último, respecto al modelo teórico, el cual fue elaborado con la ayuda de la restricción presupuestaria del gobierno, los resultados refuerzan la teoría de que existió un impacto negativo de la deuda pública hacia el PBI.
Sin embargo, el modelo estimado no considera el primer rezago de la deuda pública, siendo esta una diferencia respecto a la teoría. Ahora pasamos a presentar nuestras conclusiones. Aquí podemos decir que se evidenció una relación de corto plazo y largo plazo del PBI peruano y sus tres variables explicativas: el gasto público, la deuda pública y los ingresos tributarios. Además de ello, concluimos que existió una evidencia de shocks negativos para los periodos del 2019 cuarto trimestre, 2020 primer trimestre y 2020 segundo trimestre, debido a la crisis política y a la disolución del Congreso. Por otro lado, en el 2020 la pandemia causó el cierre de la actividad económica. Además de ello, se concluye que los resultados coincidieron con varios antecedentes de la investigación. Señalamos puntos de coincidencia con Sharma 2019, Emery y Ubda 2014, Robinson, Erawoke y Uwake 2014, Chandran Rao y Anwar del 2010, Taiwo Sevic y Bekun del 2020, ya que los resultados demostraron que el gasto público sí tuvo un impacto positivo en el crecimiento económico. En cuanto a las recomendaciones, pues se recomienda un análisis bajo un horizonte de tiempo más largo. De esta forma se podría captar el impacto del gasto público durante la crisis del 2008 y el 2009, así como durante el cambio del modelo económico en el siglo pasado. Además, se recomienda incluir variables que correspondan a la política monetaria, que pues permitiría comparar qué política, ya sea la monetaria o fiscal, ha tenido mayor impacto en la economía. Y finalmente se recomienda el uso de datos panel, pues esto permitiría comparar el impacto del gasto público en la economía peruana junto con otros países de la región. Muchas gracias.